Bueno, entonces, vamos a retomar. Estábamos estudiando la capa de transporte, específicamente el protocolo TCP. Ya en las clases anteriores estuvimos viendo estas palabras y llegamos hasta acá. O sea, vimos puerto origen, puerto destino, número de secuencia y vimos el número de confirmación de recepción. ¿Qué significa eso? Que el protocolo TCP, como es un protocolo fiable, garantiza que lleguen todos los datos, que lleguen completos y que lleguen ordenados. No es que lleguen ordenados, sino que se entreguen ordenados en el receptor, porque pueden llegar desordenados, pero a través o a partir de este número de secuencia, el TCP del destino los va a reordenar a los segmentos y se los va a pasar a la capa de aplicación ordenados. Para garantizar que lleguen todos los segmentos, estaba este número de confirmación de recepción, que era el valor del siguiente byte esperado. Si mandábamos, no sé, 7001, significaba que se había recibido correctamente hasta el byte 7000. Porque acuérdense que lo que se enumeran son los bytes, no los segmentos, sino los bytes. Lo que vamos a ver ahora son estas banderas, estos, eh, estos flags, que se llaman, que solamente pueden tener el valor de 1 o 0. Estos son los nombres, y ya los vamos a ir viendo uno por uno. Y bueno, y después vamos a ir viendo todos los campos que nos faltaron de la cabecera. Yo nada más le hice un pequeño resumen de lo que habíamos visto, como para entrar en tema. Vamos a ver entonces la función de esas banderas. Fíjense qué importante que con un solo bit el protocolo puede hacer como muchas tareas, simplemente con un solo bit. El primero se llama S, que es un eco del... ¿se acuerdan la notificación explícita de congestión? Eran bits, eran 2 bits que estaban en el paquete IPv4 y que se utilizaban para informar que había congestión. Ya vamos a ver un gráfico, ¿sí? Entonces, si un router se le llena la interfaz de salida o crece la cola de salida, supera ese umbral, esa interfaz pasa a un estado que se llama de advertencia y empieza a marcar todos los paquetes que están avisando hacia el destino que la red está congestionada. ¿Qué hace? Bueno, y acá hay otro bit, que es el bit que indica que ya se redujo la ventana de congestión. Yo, para no explicárselos teóricamente, me voy a basar en este gráfico, que es más fácil, y así lo vemos mejor. Fíjense, acá hay un router congestionado, entonces este router, cuando se congestiona, por ejemplo, esta interfaz de salida, empieza a marcar los paquetes. Vamos a suponer que hay un flujo de paquetes desde la máquina A hacia la máquina B. Entonces, marca los paquetes, pero ¿qué va a marcar? El router trabaja en la capa de red, de internet, en el protocolo IP. Entonces va a encender los bits que se llaman ECN, ¿sí? Notificación explícita de congestión. Y le va a avisar al destino que hay congestión. Pero ¿a quién le interesaría saber que hay congestión en la red? ¿Al origen o al destino? Al origen. Exacto, muy bien, Matías, al origen. Entonces, cuando el receptor, el PCB, ve que llega un paquete con los bits ECN encendidos, le va a pasar esa información a la capa de transporte, ¿sí? En este caso al TCP. Entonces, cuando le llega esos bits encendidos, le avisa a la capa de transporte. ¿Y qué hace la capa de transporte? Enciende este bit que se llama S, que es un eco de estos bits encendidos. Enciende ese bit. Entonces, cuando envía un segmento B hacia A, va a viajar ese segmento con este bit S encendido. Recién ahí el origen se entera que está congestionada la red. Entonces se marcan los paquetes a nivel de IP. En el destino se informa a la capa de transporte enciende este bit, que es un eco de estos bits de congestión, y recién acá la PCA se entera. ¿Y qué hace? ¿No hace nada la PCA o qué podría hacer para reducir la congestión en el origen o la PCA? Y reducir la tasa de envío del paquete. Perfecto, va a reducir la tasa de envío. Además de reducir la tasa de envío, cuando le manda información a la PCB, le avisa que ya redujo la tasa de envío. Eso se hace activando el otro bit que se llama Congestion Window Reduce, o sea, ventana de congestión reducida, ¿sí? Entonces la PCA activa ese bit y todos los segmentos, a ver si tengo la flechita, sí, está. Todos los segmentos que viajen desde la PCA hacia la PCB van a ir con ese bit encendido. De esa forma ya se queda tranquilo de que A se enteró que la red estaba congestionada. Es como medio, ¿cómo les puedo decir? Medio burocrática la forma de informar, pero bueno, acuérdense que en el control de la congestión todos colaboran para tratar de enterarse lo más rápido posible que hay congestión en la red, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y es
esto era lo que estaba acá, ¿sí? El bit S, que es el eco, y después que va desde el destino hacia el origen, encendido, y este, de ventana de congestión reducida, que va encendido desde el origen hacia el destino, sería desde A hacia B. ¿Está? Sigamos con más bits. Después vamos a ver que el TCP también colabora un poco más en el control de la congestión, utilizando lo que se llama una variable extra, no está en los campos de la cabecera, sino que es una variable extra que se llama ventana de congestión. Ya la vamos a ver dentro de un ratito. Ahora estamos con los flags, las banderas. ¿Qué significa esto de URG? El protocolo TCP es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy ahorrativo y no manda segmentos vacíos solamente con un bit encendido, sino que en el mismo segmento que envía datos, puede llegar a enviar información de control y además puede mandar un acuse de recibo de lo que el otro dispositivo le envió de datos, ¿sí? Es decir, que puede mandar como tres aspectos distintos. Datos propiamente dichos, información extra de control o urgente, que es esto lo que estamos por ver ahora, y por último, acuses de recibos, de que se recibió correctamente la información que se envió anteriormente. ¿Para qué se usa este puntero urgente? ¿Qué pasa si ustedes están haciendo una descarga, por ejemplo, de un archivo y empiezan a apretar escape, escape, escape? Ese escape, que es como información urgente, que la máquina de ustedes le tiene que mandar a decir a la otra máquina, se va a poner o se va a agregar al segmento de datos que se está enviando. ¿Cómo se hace? Se enciende ese bit y además, esperen que necesito una cabecera, acá. Se enciende este bit, que es el URG que estamos viendo, y además se pone un valor en este campo de la cabecera que dice puntero urgente. Entonces, en esta parte de datos puede haber, por ejemplo, en la primera parte, un trozo de mi archivo que estoy transfiriendo. La primera parte lleva ese trozo de archivo. A partir del byte, por ejemplo, 2000, empieza esa información urgente, esa información del escape que apretó el usuario. Entonces, en el mismo segmento de datos, que se están enviando datos, que es un archivo, por ejemplo, estoy transfiriendo, mando esta información urgente de control. ¿Cómo hago? Enciendo este bit y acá pongo el número del byte a partir del cual está en la carga, acá en la carga útil, sería en la parte de datos, esa información de control o información extra o urgente. ¿Qué va a pasar en el destino? Eso se hace en el origen. En el destino, apenas el TCP receptor ve encendido este bit, rápido lee el valor que hay acá del puntero urgente, y si dice 2000, rápido busca en la parte de datos el byte número 2000. A partir de ahí empieza a leer y procesar esa información urgente que le manda a decir el otro extremo. Así entonces se maneja este bit URG, ¿sí? Además de los datos propiamente dichos y de esta información de control, supongamos que A le está enviando a B este segmento, le puede mandar un acuse de recibo de lo que B le envió a A, porque normalmente la comunicación es bidireccional o es duplex. Entonces A está mandando en este momento datos a B, pero B ya le mandó antes datos hacia A. Entonces, en el mismo segmento donde yo estoy enviando el archivo y la información urgente, además puedo mandar un acuse de recibo. ¿Esto por qué se hace? Y porque si no tendríamos que enviar segmentos vacíos, vacíos me refiero que no iría nada acá en la carga útil, en la parte de datos, solamente para mandar este bit encendido y un valor acá, que es el campo, perdón, de número de reconocimiento, ¿sí? Que indica el siguiente byte esperado. Entonces, para no desperdiciar un segmento y después encapsularlo en un paquete y después en una trama, el TCP permite que se mande todo junto en un mismo segmento de datos. Entonces, si este número de acuse de recibo tiene algún significado, porque B, por ejemplo, le mando datos hacia A, además de poner el valor acá, sí o sí hay que encender este bit. Como que, así como el puntero urgente tiene un valor acá y este bit encendido, el acuse de recibo pasa lo mismo, hay que encender ese bit y acá poner un valor, que es el siguiente byte esperado. Bueno, ya vimos entonces la ventana de congestión reducida, el eco, la notificación explícita de congestión, el bit URG y el ACK. Vamos a ver ahora a partir del push, ¿sí? Ahí vamos. Este PSH significa push. ¿Qué significa esto? El TCP para optimizar, a ver, ejemplo, si yo les mando
un mail chiquitito, con 3 palabras. Al otro rato, otro mail con otras 3 palabras. Otro rato, después, otro mail con 3 palabras. Ustedes, para no estar leyendo 3 palabras, esperar a ver qué más les tengo que mandar y qué más les tengo que mandar, ¿qué hacen? Esperan que la profe mande varios mails y después los leen todos juntos, ¿sí? Eso es lo ideal, así funciona el TCP. Los datos van a almacenarse en el buffer del receptor y apenas llegan al buffer del receptor, no se pasan a la capa de aplicación, sino que para optimizar se espera que hayan varios bytes, o sea que haya un considerable número de bytes y recién ahí se pasan a la capa de aplicación, ¿sí? Se desencapsula y se pasan. A veces nosotros necesitamos que no se espere ese tiempo, es decir, si yo les mando un mail de 3 palabras, quiero que ya lo lean y me lo respondan. Entonces, para obligarlos a ustedes de que sí o sí lean ese mail y lo respondan y no esperen que yo les mande 10 mails, les enciendo este bit que se llama push, empujar. ¿Qué significa eso? Que cuando los datos llegan al destino, el TCP del destino al instante tiene que pasarle esos datos a la capa de aplicación. ¿Para qué? Porque se tienen que ejecutar, por ejemplo. Entonces la capa de aplicación va a enviar una respuesta y de nuevo se va a encapsular en la capa de transporte y va a volver hacia el origen. Ejemplo de esto, todo lo que sea configuración o ejecución que se llama remota. Ustedes saben que nosotros podemos gestionar dispositivos a distancia, podemos gestionar cámaras web, podemos gestionar servidores, routers. Entonces, cuando uno gestiona, normalmente emite comandos. Esos comandos son muy cortitos, o sea, tienen pocos bytes. La forma de hacer o de obligar a que esos comandos se entreguen a la aplicación para que se ejecuten apenas llegan al receptor es activando este bit push. Que significa como empujar. Uno empuja en el receptor para que rápido esos datos pasen a la aplicación. Hay otro bit que se llama reset o reset, que se utiliza para, es muy raro que se active, pero en caso de que el TCP, perdón, es un protocolo orientado a conexión. Si por X motivo llega a interrumpirse ese establecimiento de la conexión, la forma de reiniciarla sin que sea desde el comienzo, sería resetearla a esa conexión, es encendiendo este bit, ¿sí? Es muy raro que suceda, pero bueno, está previsto por si se interrumpe la conexión por X motivo. Y después tenemos 2 bits, un bit que se llama SYN y otro bit que se llama FIN. Este bit SYN se utiliza para establecer una conexión. Acuérdense que el TCP es un protocolo orientado a conexión, entonces, antes de poder enviar datos, tiene que establecer una conexión lógica extremo a extremo. La forma de decirle el origen al destino que quiere establecer una conexión es mandar un segmento totalmente vacío, acá sí ya no van datos, el segmento vacío, me refiero, en la parte de datos va vacío, en la parte de cabecera van puerto origen, puerto destino, bueno, ya vamos a ver qué campos están ocupados, y va encendido solamente este bit SYN, ¿sí? Cuando el receptor lo recibe, dice, parece que alguien quiere conectarse conmigo, entonces abre un socket contra ese dispositivo que quiere establecer la conexión. Así entonces se establece, ya lo vamos a ver enseguida cómo es el procedimiento del establecimiento de una conexión. Como es un protocolo orientado a conexión, una vez que ya está establecida esta conexión, se transfieren los datos, archivos, página web, el correo, lo que nosotros querramos transferir. Una vez que termina, hay que liberar la conexión. ¿Por qué? Porque el TCP no es solamente esta cabecera que nosotros estamos viendo, sino que es un protocolo que maneja mucha información, muchas variables, muchos temporizadores. Entonces se reservan como muchos recursos en la computadora a nivel de software TCP/IP, que cuando yo ya no tengo más datos para transmitir, conviene liberar todos esos recursos, liberar esa conexión. ¿Qué se reservan? Buffers, se reservan 2 buffers, uno de entrada, uno de salida, ¿sí? Uno para almacenar los bits que vienen y otro para colocar los bits que nosotros queremos que TCP los envíe a la red, o se lo pasa, mejor dicho, al IP y demás. Y les iba a decir algo más, se me fue. Maneja temporizadores también y variables. Ejemplo, ¿cómo hace el TCP para saber si un segmento lo recibió correctamente o no el destino? A ver, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para saberlo? Con lo poco que hemos visto hasta ahora. A ver, yo les muestro la cabecera. Ahí está la cabecera. Ahí los ayudo un poco.
¿Cómo hace el origen para saber que el destino recibió correctamente los bytes? O no sabe, y manda. ¿Un ACK capaz? Perfecto, muy bien. Con esto, con una CK, ¿no se acuerdan? Porque esto lo vimos en la clase pasada. Pero, a ver si yo me vuelvo un poco. Acá está. En esta diapositiva habíamos dicho que, ¿se acuerdan? Si tenían estos dos segmentos para enviar, los mandaba. Cuando B los recibe, tiene que enviar, bueno, en este caso envía datos también, además de recibir, envía porque es duplex. Le ponía un número de secuencia y un número de reconocimiento. Como recibió correctamente hasta el byte 2000, entonces el número de reconocimiento ponía 2001. Entonces A dice, cuando recibe este segmento, dice, parece que recibió bien los datos porque en el campo número de reconocimiento dice 2001. ¿Sí? Entonces cuando manda más segmentos, o sea, se queda tranquilo que estos dos los recibió. ¿Qué pasa si en lugar de recibir estos dos, recibió este solo y este se perdió? ¿Qué valor hubiera puesto acá en número de reconocimiento? Vamos a El suponer. 1001. 1001. Sí. Exacto, muy bien. Yo lo voy a cambiar, espero no grabarlo después. Ahí está, 1001. ¿Por qué? Porque este puede no haberlo recibido, puede haberlo recibido corrupto, es decir, dañado. Cuando le calcula el checksum o el CRC, le da error. Entonces, no va a mandar una acuse de recibo de este segmento. ¿Qué va a hacer A cuando recibe ese segmento con el número de reconocimiento 1001? Dice, uy, parece que no recibió correctamente este y lo va a retransmitir. ¿Estamos? Perfecto. Pero, ¿qué pasa? El TCP, cada vez que manda un segmento, por cada segmento que manda, tiene que poner un temporizador, un reloj. Entonces, no es que yo vaya, el TCP, mejor dicho, origen, yo no, vaya a esperar 2 horas para recibir el acuse de recibo. Espera un tiempo. Si pasado ese tiempo no recibe el acuse de recibo, considera que o se perdió o llegó mal y automáticamente retransmite ese segmento. ¿Sí? Entonces, además de todos los campos que nosotros estamos viendo de la cabecera, el TCP reserva buffers, reserva variables, reserva temporizadores y tiene que estar muy atento porque por cada segmento que envía, va marcando cuáles son los que recibió acuse de recibo. Una vez que recibe el acuse de recibo es como que lo tacha o se queda tranquilo que esa tarea o ese segmento ya se recibió correctamente y toma más atención en los segmentos que todavía no han sido asentidos, que se llaman. ¿Sí? Les explico esto para que se den cuenta que el TCP es un protocolo que tiene, voy a poner acá, que tiene maneja muchas variables, ¿sí? Entonces, ¿por qué es todo este lío? Porque cuando nosotros no tenemos más nada para transmitir, sí o sí hay que terminar la conexión, hay que liberarla. ¿Qué significa liberar la conexión? Se liberan buffers, se liberan todas estas variables, temporizadores y demás. Para eso se va a tener que enviar un segmento con el bit fin encendido, avisándole que queremos terminar esa conexión, ese socket que se llama. Fíjense, todo lo que se puede hacer simplemente con un bit. Es decir, qué importante que es desarrollar. Esto es un protocolo, eso es lo que quiero que se den cuenta, porque a veces cuando uno estudia dice, sí, un protocolo. Bueno, ¿por qué es un protocolo? Es software que nosotros, en base a la posición que tiene este bit, tiene todo un significado, ¿sí? ¿Qué pasaría si se llegara a desplazar un bit? Es decir, que se desplazan todos estos, se hace como un shift a la derecha. ¿Se interpretará bien todo en el destino o no? ¿O se va a interpretar todo al revés? No, no se va a interpretar bien. Claro, no se va a interpretar bien, por eso que es importante que estén sincronizados los dispositivos a nivel de bit. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, ya vimos entonces puerto origen, puerto destino, número de secuencia. Este es el número de acuse de recibo o de confirmación de recepción o de reconocimiento, lo pusimos nosotros en las diapositivas. Vimos ya todos estos bits, ¿sí? Vamos a, este me parece que ya lo vimos también. La longitud de la cabecera se mide en palabras de 32 bits. Sí, creo que lo vimos en la clase, la última clase. Vamos al tamaño de ventana, que es importante este campo también. ¿Para qué se usa este campo? Para implementar control de flujo extremo a extremo. ¿Se acuerdan lo que era el control de flujo? Para que un emisor rápido no sature a un receptor lento. Para eso es el control de flujo. El tamaño de la ventana que se va a manejar se establece en el inicio de la conexión, ¿sí? A la ventana se la puede definir como de muchas formas. Una forma es
¿Qué es la ventana de recepción? Cuidado que hay dos ventanas, el TCP maneja dos ventanas. Estamos viendo la ventana de recepción. Una forma de definirla es la cantidad de bytes que pueden estar dando vueltas en la red sin ser asentidos, sin tener asentimiento, ¿sí? Esa podría ser una definición de la ventana. ¿Qué significa eso? Que si mi ventana es de 5.000 bytes, yo voy a poder mandar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y me voy a tener que quedar quieta, no voy a poder mandar más datos a la red hasta que no empiece a recibir acusos de recibo. Si yo de esos 5.000 bytes recibo acusos de recibo de, por ejemplo, 3.000 bytes, voy a poder mandar a la red ¿cuántos bytes? Si yo envié 5.000 y ahora recibí acuse de recibo de 3.000, que 3.000 llegaron correctos. ¿Cuánto más puedo incorporar a la red? 2000. Casi. Dos. Bien, porque lo están interpretando así. Cantidad de bytes que se pueden transmitir sin asentimiento. El total son 5.000. Entonces, si a ustedes ya se les asintieron 3.000, pueden mandar 3.000 más a la red. Le faltan Bien. 2.000, ¿sí? Le faltan 2.000 de que les manden el asentimiento. Pero como la ventana era de 5.000, entonces podemos mandar 3.000 más. Siempre puede haber dando vuelta en la red hasta un máximo de 5.000 bytes. Eso sería una forma de definir la ventana de recepción, ¿sí? Pero lo van a entender mejor como el espacio libre en el buffer. Esta ventana va variando, va dependiendo de qué tan rápido procesa la información el receptor, ¿sí? El TCP receptor. Por eso se dice que varía dinámicamente. Y otra forma de definir la ventana es el espacio libre que hay en el buffer del receptor. Ahí lo vemos con un ejemplo, ya me lo van a entender bien. Esto de que sea dinámica se le suele llamar ventana deslizante, porque bueno, va variando. No es que sea fija la ventana, sino que va variando en función, como dijimos recién, qué tan ocupado o libre esté el receptor. Como implementa el control de flujo, ¿qué significa control de flujo? ¿Qué pasa si yo les empiezo a dar trabajos prácticos para que hagan? O cuestionarios en aula virtual, y les mando 1, 2, 3, 4, les mando 30 cuestionarios. ¿Ustedes qué van a hacer? Me van a mandar un mail diciendo, profe, basta, no me mande más nada porque ya estamos totalmente saturados, ¿sí? Entonces, si el receptor está demasiado ocupado o demasiado complicado, básicamente si se le llena el buffer de recepción, por eso se llama de recepción, le puede mandar en el campo de ventana un valor de 0 al origen. ¿Qué significa esto? Ustedes me van a mandar, cuando me manden datos, en el campo de ventana un 0. Eso me va a significar a mí, profe, no mande más nada de trabajos prácticos, nada, porque estamos saturados, ¿sí? Eso significa no transmitir datos por el momento hacia ese receptor. Eso es el control de flujo, que un emisor rápido no sature a un receptor lento. ¿Cuántas ventanas de recepción se manejan? El emisor maneja una y el receptor maneja su propia ventana. Es decir, cada uno tiene su propia ventana. ¿De qué va a depender el tamaño de la ventana? Del tamaño del buffer. Vamos a ver cómo funciona. En este caso, se plantea el ejemplo, bueno, justo el que dijimos recién, de 5.000 bytes. ¿Qué significan estos 5.000 bytes? Es el tamaño del buffer de recepción. Acuérdense que tanto origen como destino establecen dos buffers. Uno para enviar datos y otro para recibir datos. En este caso la ventana dice el tamaño del buffer de recepción, donde se van a ir alojando todos los bits que, por ejemplo, A le manda a B, siendo B este buffer, perdón, de B. ¿Qué pasa si llegan dos segmentos de 1.000 bytes? Supongamos que A está a la izquierda y B está a la derecha. Acá está graficado el buffer solamente de un lado, porque si no nos mareamos, ¿sí? Si vamos a suponer que acá hay un dispositivo que se llama A, acá está B, y A le está mandando 2.000 bytes. Esos 2.000 bytes se van a alojar, se van a almacenar físicamente en ese buffer de recepción. ¿Hasta cuándo? Hasta que el TCP receptor los saque de acá y los procese. Ya que estamos, si vinieran encendido el bit push, rápido hay que sacarlo de acá, ¿sí? Es como que hay que vaciar rápido este buffer. Una vez que yo ya tengo ocupado de mis 5.000 bytes, 2.000, ¿qué espacio libre me queda acá? 3.000 bytes. 3.000 bytes, perfecto. Entonces, ese valor de 3.000 bytes es el valor que va a ir en el campo ventana cuando B le mande datos hacia A, ¿sí? En el campo ventana le va a poner 3.000 bytes. Entonces, ¿qué significa el campo ventana en este caso? El espacio libre que hay en el buffer, en mi buffer.
Entonces, como A dice, bueno, recibe que el campo de ventana es 3000 bytes, dice, perfecto, le puedo mandar como máximo hasta 3000 bytes. Le podría haber mandado 1000 o 2000, en este caso le manda 3000. Entonces viajan esos segmentos, se alojan físicamente en el buffer de recepción. ¿Y qué pasa con el buffer? ¿Cuál era el Se tamaño? llenó. Se llenó, perfecto. Como nosotros tenemos 20 pestañas abiertas, nuestra computadora está tan ocupada procesando todas esas ventanas o pestañas que no tiene tiempo de vaciar este buffer y de procesarlo y de pasarle todos estos datos a la capa de aplicación. Entonces, ¿qué hace? Cuando le tiene que mandar datos el dispositivo B hacia A, en el campo ventana le manda 0 bytes. Esto significa no me mandes nada por el momento. ¿Hasta cuándo le va a mandar el campo de ventana en 0? Hasta que empiece a vaciar el buffer. Mientras tenga el buffer lleno, el campo ventana va a decir siempre 0. Es una forma de decir que A no le mande datos hacia B. ¿Por qué? Y porque no tengo lugar físico para almacenarlo. ¿Tá? Este es el famoso control de flujo que se llama, ¿sí? Que es que un emisor rápido no sature a un receptor lento, porque o es lento en procesar, porque tiene procesadores lentos, o tiene tantas pestañas o está ejecutando tantos procesos que no tiene tiempo de vaciar este buffer de recepción. Ojo, acá está hecho desde A hacia B. Lo mismo pasa de B hacia A, ¿sí? Es decir, A tiene su propia ventana. Cada vez que manda datos, le hubiera mandado el valor de su propia ventana. Yo, para que no se complique, lo vi desde un solo lado, como quien dice, desde el dispositivo B. Pero cada dispositivo tiene su propio valor de ventana. Ese valor de ventana se establece en el momento del establecimiento de la conexión. Bueno, esta suma de verificación ya la tenemos que haber visto, porque si no ya se los hubiera marcado. Cada vez que se recibe un segmento, mejor dicho, cada vez que se envía un segmento, se calcula una suma de verificación y se coloca el valor acá. Viaja el segmento, cuando llega al destino, el destino aplica el mismo algoritmo matemático, obtiene un valor. Si coincide con el valor que viene acá, procesa el segmento y envía una acusa de recibo. Si no coincide, se puede quedar callado o pedir la retransmisión de ese segmento específicamente. Vamos a este campo, que es el de las opciones. Estos campos de opciones solamente se usan en el momento del establecimiento de la conexión, ¿sí? Normalmente en los segmentos de datos no va vacío este campo. ¿Cuáles son las opciones que se pueden establecer? Por ejemplo, bueno, ¿para qué se usa el campo opciones? Todos los protocolos tienen un campo opciones porque le brinda como funcionalidad al protocolo, o sea, me permite que el protocolo evolucione, que yo le pueda dar otro significado, sin necesidad de tener que agregar más bits a la cabecera, porque ya no, eso no se puede hacer, ¿sí? Cuando uno desarrolla un protocolo, establece la función de cada bit y ya está. Una forma más flexible de darle una nueva funcionalidad es a través del campo opciones. Las opciones son de longitud variable, pero ¿podrán ser infinitas las opciones? ¿Qué les parece? ¿Yo podré poner 100 opciones o no? ¿O hay un límite? Y no debe haber un límite, porque si no, no terminaría nunca el mensaje. Perfecto, pero ¿y cuál será el límite? A ver, lo tienen ahí en la diapositiva. Acá, la longitud de la cabecera, que se mide en palabras de 32 bits. Es igual que el IP, la cabecera de IP. ¿Sí? Tiene solamente 4 bits, entonces puede tener como máximo 15 renglones. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Todos los segmentos tienen el valor de 5 acá. O sea que yo puedo agregar 10 palabras solamente acá. 10 renglones, ¿sí? En el campo opciones. Tiene un máximo, a eso me refiero. No es infinito. Son de longitud variable, depende que querramos nosotros establecer. Estas opciones, como dijimos recién, se determinan cuando se establece la conexión y se puede definir, por ejemplo, el tamaño máximo del segmento que se va a manejar. Cuando se establece la conexión, se ponen de acuerdo origen y destino. ¿Cuál es el tamaño máximo? ¿Por qué será bueno definir el tamaño máximo? A ver, ¿qué les parece? Ahí está en la diapositiva. ¿Qué pasa si yo defino un tamaño de segmento de 3000 bytes? Entonces yo divido mi archivo de megas, que tiene muchos megas, en trocitos de 3000 bytes. Le agrego una cabecera, se lo paso a la capa IP le agrega otra cabecera, y eso
viaja, por ejemplo, por Ethernet. Entran 3000 bytes, serían 3000 más 20 bytes de cabecera, 3040 bytes. ¿Entra en una trama Ethernet o no? Ya ni se acuerdan. La trama Ethernet tenía una carga útil de 1500 bytes solamente. Entonces, como yo tengo 3000, voy a tener que fragmentar a nivel IP para que se pueda encapsular en esa tecnología Ethernet. ¿Se acuerdan todo eso que vimos en la fragmentación del protocolo IPv4? Bueno, Sí, la sí. idea, perdón, No, sí, sí, ahí ya me acuerdo. ¿ahí se acuerdan? Bueno, sí, estaban muy calladitos, yo digo, me quedé hablando solo. Entonces, el origen y el destino lo que hacen es definir este tamaño máximo de segmento para tratar de evitar que se fragmente en IPv4. Entonces, dependiendo de qué tecnología haya por debajo, es el tamaño del segmento. Lo más normal es que sea, por ejemplo, de 1400 bytes. Entonces, si le vamos agregando todas las cabeceras, nunca llegamos a los 1500, ¿sí? Así, todos los segmentitos se pueden encapsular en una trama sin necesidad de fragmentar. Ese es el objetivo de definir el tamaño máximo del segmento. Y después tenemos algo que se llama escalado de ventana. ¿Qué significa eso? Recién vimos el campo ventana, pero yo no me puse a nivel de bits, pero tiene 16 bits el campo de ventana, ¿sí? Fíjense, acá están los 32 bits, la mitad, esta es la mitad, entonces tenemos 16 bits. 2 a la 16 da 65.536, que serían 64K. Entonces, si yo manejo solamente ese tamaño de ventana, voy a poder tener buffers de hasta 64K, ¿sí? Para que mi buffer sea más grande, ahora se usa algo que se llama escalado de ventana. Es como un truco que tiene, que a través de una codificación, el TCP receptor es capaz de poder manejar buffers más grandes solamente disponiendo de estos 16 bits. Y por último, lo que se puede negociar cuando en el campo opciones, en el establecimiento de la conexión, es si se van a manejar los ACK selectivos o no. ¿Qué significa esto de ACK selectivos? A ver un ejemplo. Supongamos, ahora imagínense, porque de esto no les hice animación. Supongamos que yo les estoy enviando a ustedes segmentos, les mando del 1 al 10, ¿sí? Ustedes reciben correctamente el 1, el 2, el 3, el 4 no lo reciben, se perdió en el camino, y reciben correctamente el 5 y el 6. Entonces, recibieron correctamente el 1, 2, 3, 5 y 6. ¿Qué me van a mandar ustedes en el acuse de recibo, en el número de reconocimiento de todo eso que recibieron? Si recibieron correctamente 1, 2, 3, 5 y 6. Yo estoy numerando los segmentos, ¿no? En realidad se numeran bytes, pero bueno, para hacerlo más fácil. ¿Qué valor habría en el campo número de reconocimiento cuando ustedes me lo manden a mí, a un segmento? El número de reconocimiento indicaba el siguiente byte esperado. Entonces, el 6 sería, 4. o sea, el 7. Si ustedes me mandan el 7, yo les voy a mandar a partir del 7 y jamás van a recibir el 4 ustedes. Claro, eso. Tendría que ser el 4 entonces, ¿no? Ahora sí, muy bien, Matías. Tendría que ser el 4, porque necesitan que yo les mande de alguna manera el 4. Entonces, si no existe esto del ACK selectivo, ¿qué hace el TCP origen? Cuando recibe el 4, retransmite el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿sí? Retransmite a partir de lo que el origen, lo que el destino les pide, que es el 4. Pero van a haber segmentos duplicados, porque ustedes el 5 y el 6 ya lo recibieron. Entonces, así funciona el TCP, que es lo más sencillo, es rapidísima. Cada vez que recibe una acuse de recibo, retransmite a partir de ahí. No le interesa si recibió bien los que le siguen o no, ¿sí? Para tratar de evitar que viaje por la red tanta información al vicio, como quien dice, porque el 5 y el 6 ustedes ya lo tienen, existe lo que se llaman los ACK selectivos. Entonces, en ese caso, ustedes piden la retransmisión solamente del 4. A eso se refiere lo de ACK selectivo. ¿Tá? Se puede pedir se puede hacer una acuse de recibo de un solo segmento o de varios segmentos, siempre y cuando sean consecutivos. Si bien esto optimiza el uso de la red, porque yo no la lleno de información inútil,
El tema es que exige más atención y más inteligencia por parte del emisor y del receptor, porque tiene que estar más atento todavía. A ver, le tengo que retransmitir el 4, pero el 5 y el 6 no. Le tengo que retransmitir a partir del 7. O sea, necesita como más tiempo de procesamiento el TCP, tanto de origen como de destino. Entonces, por las dudas, se ponen de acuerdo en el momento de establecerse esa conexión, si van a manejar ACK selectivos o no van a manejar ACK selectivos. Bueno, con eso terminamos los campos de la cabecera del TCP. Ahora vamos a ver cómo es el proceso que se llama del establecimiento de la conexión. Como el TCP es un protocolo orientado a conexión, vamos a ver, antes de poder transmitir datos, cómo se puede establecer esta conexión, que se acuerdan que era lógica extremo a extremo, ¿sí? Es lógica porque no se garantiza que todos los datos viajen físicamente por el mismo camino, sino que pueden viajar por caminos distintos. Vamos a suponer que tenemos dos dispositivos, la PCA y la PCB. Entonces, a ver, ¿quién les parece que inicia la conexión? Si yo acá tengo un servidor, supongamos que B es un servidor web, que ya tengo un servidor web. ¿Quién inicia la conexión? ¿El A o el servidor web? ¿Qué les parece? La PCA. Ah, profe. Perfecto, muy bien. Siempre el cliente es el que inicia la conexión, el que pide la conexión es el cliente, perfecto. Pero para que un cliente pueda pedir, o sea, para que yo pueda ir a la panadería y comprar pan, antes tiene que haber abierto la panadería, ¿sí? La forma que tienen los servidores de recibir peticiones es, primero, tiene que levantarse, que se llama el servidor, se tiene que inicializar el servidor y poner en un estado que se llama de listen, de escucha, en el cual recibe peticiones de los clientes, ¿sí? Una vez que ese servidor está quietito, tranquilo, esperando recibir peticiones, es como si el empleado de la panadería estuviera atrás del mostrador esperando que nosotros vayamos, los clientes son los que inician la conexión. Perfecto. ¿Cómo le pide conexión un cliente a un servidor? El TCP va a construir un segmento vacío, no tiene nada, el segmento en la parte de datos, pero algunos campos sí tienen valor. Ejemplo, puerto origen, puerto destino, van a tener un valor. Le va a mandar, acá lo fundamental es que para poder abrir una conexión tenemos que encender cuál de todos los bits que vimos recién, de todas esas banderas, de todos los flags. ¿Cuál habría que encender? ¿Sin? Muy bien, estaba atento César, muy bien. El bit sin. Entonces, vamos a construir un segmento que va a tener el bit sin encendido, va a tener activo ese bit, ¿sí? Y además, el origen le manda a decir al destino, quiero abrir un socket contra vos, una conexión, y además le manda el número de secuencia. Yo acá le puse X, ¿sí? Podría ser 10, 100, 1000. Este es el número a partir del cual el origen va a empezar a numerar los bytes que manda en la carga útil, en la parte de datos, ¿está? Entonces, mandamos un segmento pidiendo, esto es una petición de conexión al servidor. Si el servidor tiene tiempo y ganas, más que ganas, si tiene lugar en sus tablas, porque un servidor, ¿qué les parece? ¿Puede tener infinitas conexiones o tiene un máximo? Tiene un un máximo, claro. Exacto, muy bien. Tiene un máximo, ¿sí? Hay un máximo cantidad de conexiones abiertas que puede tener un servidor. Entonces, supongamos que el servidor sí puede recibir, puede atender a este cliente. ¿Qué tendrá que hacer? A ver, ¿qué les parece? ¿Le mando un OK nomás? Si la Y comunicación... registra la conexión abierta. Bien, bien. ¿Pero era simplex o duplex la conexión del TCP? ¿Era simplex o duplex? Creo que duplex, sí. Ajá, duplex, muy bien. ¿Y cuántos sockets había que tener abiertos para que pudiera fluir la comunicación? Tenía dos, uno de origen a destino y otro de destino a origen. Ah, muy bien. BA. Muy bien, Franco. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Con este segmento se está abriendo un socket desde A hacia B. Habría que abrir otro desde B hacia A. ¿Sí? Entonces, B, ¿qué va a hacer? Vamos a suponer que acepta la conexión y tiene que abrir el otro socket desde B hacia A. Entonces va a mandar otro segmento. ¿Qué bits tendrán encendido? A ver. El sin igual a 1. Muy bien. Perfecto, muy bien, Tomás. El SIN, sí o sí, lo tenemos que tener encendido.
Pero fíjense, se encienden otros más. ¿Por qué? Porque el servidor le tiene que decir a A que sí acepta la conexión. ¿Cómo se lo dice? Con un acuse de recibo. Entonces, enciende el ACK, que es una bandera, y además en número de reconocimiento le pone que X más 1, que es el siguiente byte esperado. Esto significa que recibió correctamente el byte X. Esto es simbólico, porque en realidad no le mandó nada. Pero acá supongamos que hubiera dicho 2000, acá diría 2001, ¿sí? En la forma que tiene de decirle B a A, que sí acepta la conexión, ¿estamos? Y además de todo eso, le manda a decir el número de secuencia con el cual va a arrancar la numeración de todos los datos que le mande B hacia A, que en este caso es Y, ¿sí? Entonces, con esto se abre el socket en un sentido y se abre el socket en el otro sentido. ¿Habrá terminado el establecimiento de la conexión? ¿O faltará algo? ¿Qué pasa si, se van a dar cuenta si les digo algo? ¿Qué pasa si yo les digo, bueno, estimados alumnos, nos juntemos el domingo en, no sé, en Carlos Paz, al lado del lago? Y usted me dice, no, profe, tan lejos no, nos juntemos acá en el Paseo del Buen Pastor. Si queda ahí solamente la comunicación con dos mensajes intercambiados, yo me voy a ir a Carlos Paz y ustedes se van a ir al Paseo del Buen Pastor, porque no quedó bien definido si en un lugar o en el otro. Entonces, en una buena comunicación siempre hay tres mensajes intercambiados. Se abre el socket en un sentido, se abre el socket en el otro sentido y se manda un OK de recibido como último, como para cerrar correctamente la conexión, ¿sí? Entonces, se abre el socket desde A hacia B, B lo abre desde B hacia A, y A le manda un OK de que sí acepta esta apertura del socket. ¿Irá el bit SYN encendido acá en este tercer segmento o no hace falta? No, no hace falta. Exacto, no hace falta porque ya está abierta la conexión. Simplemente que mandamos un número de secuencia, que también es simbólico, X más 1, ¿sí? Porque dijimos que íbamos a numerar a partir de X, mandamos el siguiente byte, y le mandamos un número de reconocimiento que, como nos mandó Y, le mandamos Y más 1, ¿sí? Que es el siguiente byte esperado. Y como mandamos un valor en número de reconocimiento, sí o sí va encendido el flag ACK. Recién a partir de estos tres segmentos intercambiados queda abierta la conexión. En estos segmentos también se establecen esas opciones que dijimos recién. La longitud máxima del segmento, los ACK selectivos, el escalado de ventana, ¿sí? En estos tres segmentos. Yo acá les puse nada más las banderas o los bits como los valores más importantes. A partir de ahora, entonces, se envían datos entre A y B en los diferentes sockets. Perdón, faltaba acá el dibujito. El socket 1 desde A hacia B, y como decía Franco, y el socket 2 desde B hacia A. Por eso que la comunicación es bidireccional o duplex. A esto también se le suele llamar handshake, ¿sí? O three-way handshake, saludo de 3 vías. ¿Por qué 3 vías? Y porque se intercambian 3 segmentos. Vamos a suponer que se mandan datos de A hacia B y demás. Cuando ya no hay más datos para liberar, ¿por qué? Porque cuando se establece la conexión, no solamente se mandan esos 3 segmentos, sino que se establecen todos esos temporizadores, variables, buffers, todo lo que habíamos dicho hace un rato, ¿estamos? Entonces, por eso es que cuando ya no hay nada más para transmitir, hay que liberar la conexión para justamente liberar espacio, liberar variables y demás. Una vez que ya no tenemos nada más, entonces para enviar, hay que avisarle al otro extremo que vamos a terminar el socket en ese sentido. ¿Cómo se hace? Se manda un segmento con el bit fin encendido, ¿sí? Entonces se enciende el bit fin avisándole que A quiere terminar la conexión hacia B. B la tiene que aceptar, es decir, cada segmento de finalización o cada solicitud de fin de conexión hay que asentirla o mandar como un acuse de recibo. Entonces, si B acepta el cierre de la conexión, va a enviar otro segmento con un ACK de este fin, ¿sí? ¿Qué pasa si A no tiene más datos para enviarle a B, pero B sí tiene más datos para enviarle hacia A? No va a terminar la conexión ahora, la va a terminar después. Entonces sigue mandando datos. Cuando ya no tenga más datos para enviar B hacia A, ahí sí manda, hay que cerrar el otro socket, ¿sí? Desde B hacia A. Entonces ahí sí manda otro segmento con el bit fin encendido para terminar el socket que va desde B hacia A, y A tiene que mandarle un acuse de recibo de ese fin.
Es decir, que normalmente se intercambian 4 segmentos para terminar una conexión. Si justo A no tiene más datos y B tampoco tiene más datos, estos 2 segmentos se pueden unir en uno solo. Es decir, que podemos mandar un solo segmento con el acuse de recibo de la petición de la finalización de la conexión y una solicitud o le aviso que quiero liberar o cerrar ese otro socket. Una pregunta, a ver si se dan cuenta. ¿Se cerrará realmente la conexión? Supongamos que A quiere cerrar la conexión hacia B porque ya no tiene más datos para enviarle. Pero B sí tiene más datos para enviar hacia A. Entonces se cierra este socket, pero este que va desde B hacia A, no. ¿Realmente se cierra este socket o tiene que quedar abierto? ¿Qué les parece? Tiene que quedar abierto por la última Po- flecha. Bien, más que por la última flecha, ¿por qué, Matías? A ver. ¿Qué pasa si B manda datos y A A... mí no le va a confirmar que lo está recibiendo. Claro, perfecto, muy bien. No le va a confirmar que los está recibiendo. Entonces, es simbólico el cierre de la conexión. Simplemente es para avisarle que no van a fluir más datos desde A hacia B, pero sí tienen que mandarse los acuses de recibo de todo lo que B le está mandando a A. ¿Sí? Entonces, no se cierra realmente, es simplemente para avisar que ya no hay más datos para transmitir. Eso ya lo vamos a ver, es un estado que lo podemos ver, ¿sí? Ya lo vemos enseguida cuando vemos un comando. Bueno, entonces así se termina, se finaliza la conexión. Acá les aclaré que se debe terminar cada socket por separado, por eso que son 4 segmentos. ¿Sí? Profe, una Sí, pregunta. sí. Si una persona está, por ejemplo, navegando en una misma página web, se abre una conexión TCP, ¿no? Ujú. Pero si ella está navegando por varias páginas, o sea, bueno, no, sí, en la misma página, varias secciones y distintas páginas, ¿sigue Sí, estando en la misma conexión TCP o eso se cierra una conexión cada vez que se navega? ¿O eso depende? perfecto, perfecto. Supongamos, muy buena pregunta, supongamos que vos te conectas al servidor de la facultad y estás consultando la nota de un parcial, te estás inscribiendo a examen y estás, no sé, mandando un mensaje por aula virtual. Son 3 conexiones lógicas distintas. Porque vos las vas a tener en 3 pestañas distintas, ¿o no? ¿O la tenés en una sola? Claro, no, yo hablo de una sola pestaña. Ah, perfecto. Una sola pestaña. Haces un clic y después en otro lado haces otro clic. ¿Eso te referís Claro, vos? Perfecto. exactamente. Bien. Ahí se abre una conexión, se manda a la página web y se cierra la conexión. Haces otro clic, se abre otra conexión, se manda a la página web y se cierra la conexión. Así funciona el HTTP. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sí? El HTTP, el protocolo, pasa que todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver después cuando veamos la capa de aplicación. El HTTP es un protocolo que permite intercambiar páginas web. ¿Sí? En cambio, otros protocolos que son distintos, el FTP, por ejemplo, que es para transferir archivos, vos una vez que te conectas contra un servidor, podés mandar un archivo, después otro archivo, en la misma conexión, como quien dice, con la misma sesión abierta que se llama. Pero el HTTP no. ¿Sí? Claro, claro, porque mi pregunta era si era algo así como persistente la conexión y por lo que veo no, o sea, Perfecto. En ese caso no es persistente. Exacto, no es persistente. Ujú. Tal cual, muchas gracias, profe. tal cual. No, de nada. Bien. En cambio, ya que lo decís, ¿se acuerdan del protocolo BGP? Que habría conexiones TCP. Esas conexiones sí eran persistentes, duraban todo el tiempo. Estaba siempre abierta la conexión. La sesión estaba siempre abierta, el BGP. ¿Mm? Que conectaba áreas, ¿era? Sistemas autónomos distintos. Eso. Sistemas autónomos. Ujú. Era un protocolo EGP, de Gateway Exterior. Bien, muy bien, muy bien. Yo pensé que preguntabas otra cosa, por eso, pero no, ya entendí lo que preguntabas. Vamos a ver ahora cómo colabora el TCP para el control de la congestión. Porque se acuerdan que habíamos dicho que para controlar la congestión en una red intervenían todos los componentes, no solamente los routers o los dispositivos de interconexión, sino que también intervenían los dispositivos finales, que serían las PC y los servidores. Vamos a ver cómo hace el TCP para darse cuenta que hay congestión. El TCP maneja, ya terminamos con los campos, no vemos más los campos de la cabecera. Ahora empezamos a ver variables que maneja el TCP.
hay una variable que se llama ventana de congestión. ¿Qué significa esto? El TCP, cuando manda datos hacia la red, pone un temporizador, dijimos, y dentro de ese tiempo le tiene que llegar el acuse de recibo que llegó correctamente. Si ese acuse de recibo llega rápido, el TCP dice, parece, o sea, si yo les doy a ustedes que hagan un práctico y ustedes mañana ya me lo entregan, yo digo, los chicos están aburridos, están tranquilos, entonces les voy a dar 2 prácticos para que se sigan entreteniendo. Ustedes me lo entregan rápido, entonces yo digo, parece que siguen tranquilos, les doy 4 prácticos. Y así voy aumentando los datos que inyecto a la red. Eso es la ventana de congestión. El TCP, si recibe rápido los acuses de recibo, va aumentando la tasa de transferencia de datos a la red. A ver, esperen que yo quiero un dibujo. No llega el dibujo. Ahí está. Acá está. Bueno, no importa, después vemos todo este texto. Me interesa el dibujo. Entonces, a medida que acá tengo el factor tiempo y en este eje la cantidad de datos que voy, la tasa sería de transferencia de datos. Si llegan los acuses de recibo rápido, yo voy aumentando, aumentando, aumentando. Es decir, mi ventana de congestión cada vez es mayor. La voy incrementando a la cantidad de bytes, todos se miden bytes, la cantidad de bytes que voy inyectando a la red. ¿Qué pasa si una ACK no llega? El TCP supone que la red está congestionada y baja la tasa a la mitad. Eso se llama decremento multiplicativo. Por acá se los puse. Acá está. Decremento multiplicativo, ¿sí? En cambio, baja la tasa a la mitad y vuelve a lo que se llama un incremento aditivo. Empieza a mandar datos, supongamos que estaba mandando, no sé, a 10.000 bytes, baja a 5.000. Empieza a aumentar, 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 aumentar. Esto se llama, acá se les puse incremento aditivo. Si llegan los acuses de recibo, sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. Cuando se pierde una CK, es decir, cuando se vence el temporizador, no es que se pierda, perdón, se vence el temporizador, supongamos que estaba ahí transmitiendo a 6.000, baja a la mitad, a 3.000 bytes. Es decir, que la ventana de congestión se reduce a la mitad, ¿sí? De nuevo, empieza a aumentar, 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 aumentar. Entonces, ¿qué hace el TCP? Está colaborando con el control de la congestión. ¿Por qué? Porque el razonamiento del TCP es este. Si no llega un acuse de recibo, es decir, si a mí se me vence el temporizador, considera que la red está congestionada. Entonces, baja rapidísimo la tasa a la mitad, ¿sí? Sin que nadie le diga nada, ¿eh? No hace falta que le diga, que le llegue un paquetito, ¿se acuerdan los ICMP? Search Quench, que se llama, o apaciguamiento en el origen, ¿se acuerdan los paquetes reguladores? No hace falta que le llegue nada. El TCP solo, como se le vence un temporizador, supone que la red está congestionada y reduce la tasa a la mitad. Ahora, yo les hago una, ¿se entendió, no? ¿Cómo es la lógica? Se llama diente de sierra esto, parece bien un serrucho, parece la parte de un serrucho, el funcionamiento del TCP. Va una pregunta. ¿Qué cantidad de bytes se van a lanzar a la red? Porque el TCP maneja 2 ventanas. Una es esta variable, que se llama ventana de congestión, que está relacionada con qué tan congestionada está la red. Y la ventana de recepción, que es qué tan congestionado está el receptor, ¿sí? Para que un emisor rápido no sature a un receptor lento. ¿Qué pasa si la ventana de congestión vale, por ejemplo, 10.000 y la ventana de recepción 6.000? ¿Cuántos datos se van a enviar a la red? ¿Lo que dice la ventana de congestión o lo que dice la ventana de recepción? ¿Se va a tomar más chica la recepción en este caso? Bien, muy bien, Franco. Siempre, siempre la menor, siempre. En este caso, la ventana de recepción. Pero si hubiera sido al revés, es decir, que si la ventana de congestión hubiera sido 3.000 y la ventana de recepción, no sé qué número dije, pero supongamos 10.000, el receptor está totalmente tranquilo y quiere recibir muchos datos, pero la red no está tranquila y la red se está congestionando, entonces el TCP siempre va a elegir de las 2 ventanas el menor valor y eso va a ser lo que va a lanzar a la red, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Se manejará una ventana de congestión a nivel general o una ventana de congestión por cada comunicación en particular? ¿Se entiende la pregunta? O sea, que se puede manejar una sola ventana de congestión para todas las comunicaciones que tienes abiertas o una ventana de congestión por cada, sería por cada ventana de recepción, por ejemplo. ¿Qué harían ustedes si tuvieran que desarrollar un
protocolo. Si no recuerdo mal, congestión era punto a punto, así que una por conexión. Uno por conexión. Bien. ¿Por qué decís punto a punto? El TCP establece conexiones punto a punto. ¿A eso te referís? No, relacionándolo con lo que iba al segundo parcial, creo que control de flujo era a través de red y el control de congestión era punto a punto. Al revés. Ah, era al revés. Exactamente al revés. El control de flujo es extremo a extremo. Es punto a punto, sería según tu definición. Es entre Claro. origen y destino, ¿sí? Entre A y B. En cambio, el control de congestión es el que afectaba a todos los componentes de la red. Routers, PC, servidores. ¿Sí? Pero tal cual, o sea, sin querer, lo dijiste bien, Sí, sí. se maneja una ventana de congestión por cada comunicación. ¿Por qué? Porque yo puedo estar, por decir algo, estar comunicado hacia el norte con un dispositivo y hacia el sur con otro dispositivo. La red hacia el norte no está congestionada, en cambio hacia el sur sí está congestionada. ¿Se entiende? Entonces, hay que manejar una ventana de congestión para cada comunicación, cada conexión TCP, básicamente. Bueno, terminamos nuestro estudio con DON TCP, vamos al protocolo UDP. El protocolo UDP es muy sencillo, muy simple. UDP no dice mucho, pero significa protocolo de datagrama de usuario, ¿sí? ¿Qué características tiene TCP? Todas las opuestas ¿qué características tiene UDP? Todas las opuestas a TCP. Es no fiable, no orientado a conexión, ¿sí? Y no garantiza absolutamente nada. Es decir, no fiable significaba que no garantiza que lleguen todos los datos, no garantiza que se entreguen ordenados, no garantiza que lleguen correctos, ¿sí? Es no orientado a conexión, es decir, que si yo tengo datos para lanzar a la red, los lanzo, no tengo que establecer una conexión previamente con el destino, y no mantiene lo que se llama el estado de la conexión. El TCP tiene que tener un control estricto que si recibió el acuse de recibo, si no recibió, lo retransmito, se me venció el temporizador, no se me venció. A eso se le llama mantener el estado de la conexión. Tiene que estar abierta la conexión. En cambio, el UDP no. Es muy sencillo, muy rápido, recibe los datos de la capa de aplicación, los segmenta, o sea, los divide, le pone una cabecera y los manda a la red. Tan sencillo como eso. Por ser sencillo, ¿qué ventaja tendrá? Porque no hace nada el pobre, ¿eh? O sea, es medio inútil, porque no controla nada. Pero ¿cuál será su gran ventaja? Qué rápido, qué rápido. Exacto, muy bien, que es rápido, ¿estamos? Entonces, hay aplicaciones, fíjense, los únicos dos protocolos que tiene la capa de transporte es el TCP y el UDP, no hay otro, no hay ningún otro protocolo. Es como que son muy extremos, o contrato un servicio fiable, o contrato un servicio fiable y lento, o contrato un servicio no fiable, pero rapidísimo. ¿De qué va a depender? De la aplicación. Ustedes van a ser desarrolladores, calculo algunos, otros no, pero si algún día desarrollan una aplicación, cuando desarrollen esa aplicación van a tener que decidir si la van a ejecutar sobre TCP o sobre UDP, ¿sí? Dependiendo que prefieran ustedes. Si ustedes le dan más prioridad a la rapidez, contratarán lo que se llama el servicio de UDP. Si ustedes le dan más importancia a la fiabilidad, contratarán UDP. Ahora, ¿qué pasa si yo, como desarrollador, quiero que mi aplicación corra rapidísimo, pero quiero que se entreguen los datos ordenados en el destino? ¿Qué contrato? ¿El TCP o el UDP? ¿O cómo manejo eso? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, quiero todo, quiero la rapidez, pero quiero, por ejemplo, que los datos se entreguen ordenados en el destino. No que se retransmita, no, pero sí que se entreguen ordenados. ¿Qué convendría contratar? ¿TCP o UDP? Lo había preguntado en la otra clase. Creo que era lo de UDP y después resolver el tema Ah, ya se los había de capa de preguntado. aplicación. Perfecto, muy bien, Franco. Bueno, perdón, no sabía si ya se los había preguntado. Cuando uno necesita así algo híbrido, como que dice mixto, el control siempre conviene hacerlo desde la aplicación, ¿sí? Y no contratar el TCP, porque si uno contrata el TCP va a ser más lento.
Si bien va a ser súper fiable, pero va a ser más lento. La gran ventaja entonces que tiene el UDP es que es muy, muy rápido, ¿sí? Y en general se usan las aplicaciones en tiempo real, ya sea transferencia de voz, video, audio. Obviamente, como no hace nada, o es muy poquito lo que hace, la cabecera es muy sencilla, tiene tan solo 4 campos, por eso es que es tan rápido de procesar. Y no tiene temporizadores, no tiene ventana de congestión, ni nada. Bueno, acá les aclaré que no implementa control de flujo, ni tampoco control de congestión, ¿sí? O sea, no colabora mucho el UDP en el control de la congestión de la red. Fíjense, esta es la cabecera del UDP, es muy, muy sencilla. Tiene el puerto origen, puerto destino, longitud de UDP, que sería la longitud del segmento, la cabecera y los datos, y una suma de verificación de UDP. Esta suma de verificación solamente es para ver si en el destino se procesan los datos o no, nada más que para eso. No es para mandar una cosa de recibo ni nada por el estilo, ¿sí? Aparte, no se hace sobre todo, sino sobre algunos campos, sobre alguna parte del segmento, no sobre todo. ¿Por qué necesitamos puerto origen, puerto destino? Porque los sockets se tienen que abrir. Es decir, si yo quiero transmitir en ambos sentidos, voy a tener 2 sockets, sí o sí. ¿Qué le estaba diciendo? Esta suma de verificación no abarca todo el segmento, sino que se mete un poquito en los datos, mejor dicho, en el encabezado de IP, ¿sí? Acuérdense que nosotros en TCP encapsulamos en IP, ¿sí? Y después en una trama y así sucesivamente. Esa suma de verificación, abarca algunos datos, no todo el segmento. Estos puertos, no me acuerdo si ya los vimos, porque bueno, en uno de los cursos me preguntaron en algún momento qué pasaba con los puertos, y yo se lo expliqué. De todos modos, acá lo vemos de nuevo. Los puertos, que tienen 16 bits, se clasifican como en 3 grandes grupos. Vamos a tener, como tiene 16 bits, podemos tener un valor desde 0 hasta 65.535. El 0 no se usa, es un puerto reservado, nunca se usó, y se pueden numerar los puertos desde el 1 al 1023. Este primer tipo de puertos se llaman puertos públicos o bien conocidos. Están los puertos que nosotros conocemos, el 80, que es el HTTP. Bueno, hay una diapositiva con los números de puertos. El 53, que es el DNS, el 25, que es el del correo electrónico, ¿sí? Son protocolos, números de puertos bajos. Esos son los puertos públicos, básicamente publicados en una RFC, ¿sí? De Internet. La otra clasificación es desde 1024 a 49.151. Estos son puertos que se llaman registrados. Si ustedes llegaran a inventar una aplicación nueva y la quieren registrar, le tienen que asignar un puerto entre el 1024 y el 49.151. ¿Sí? Son muchos, realmente son muchos. Y por último, los puertos que son de 49.152 en adelante, hasta 65.535, se llaman puertos privados, porque estos puertos son los que se generan en nuestra computadora cada vez que emitimos una petición a un servidor que está ubicado en Internet, por ejemplo, o en mi empresa o en mi propia casa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos una conexión, vieron que recién dijimos que los clientes eran los que iniciaban la conexión, en el puerto origen va a ir un valor que va a ir entre 49.152 hasta 65.535. Ese valor va a tener solamente importancia local en mi máquina. Ahí vamos a ver ejemplos. Acá está el cuadrito de los números de puerto. Estos son puertos que se llaman bien conocidos, porque son menores a 1024, es decir, hasta 1023. El 80, que es el HTTP. El FTP maneja 2 puertos, el 21 y el 20. El 21 para establecer la conexión, el 20 para la transferencia de datos. HTTPS, que es transferencia de página web, pero todo cifrado. El 443, el 25 el correo, el 53 el DNS. Todo esto los vamos a ver, ¿sí? Vamos a tratar de ver todas las aplicaciones. Estos ya los conocen. Cuando vimos DHCP dijimos, ¿se acuerdan que el 68 era el puerto del cliente, el 67 del servidor, el 520 es del RIP, ¿se acuerdan? Bueno, les puse algunos protocolos que ya habíamos visto nosotros, números, ¿no? Faltan todavía acá. Estos son algunos nomás como para que tengan una idea. ¿Cómo puedo saber qué puertos están abiertos en mi máquina?
y contra quién estoy conectado. Hay un comando que se llama netstat. ¿Lo vieron a esto en el práctico? Es para ver si voy rápido o no. ¿Vieron ya el comando netstat? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, a ver, ahí se lo muestro. Esto es. El netstat me muestra todas las conexiones, el estado de la red sería, ¿sí? Todas las conexiones abiertas que tengo en un determinado momento. Esto es más que nada para que vean lo que son los sockets. Acá tengo el protocolo que está abierto, que en este caso, bueno, son todos TCP, podría ser UDP también. Esto dice dirección local, sería el socket local que está abierto desde mi máquina hacia un servidor, ¿sí? A ver, este primer socket que está abierto, ¿qué me está diciendo? ¿Se acuerdan que un socket quedaba identificado por dos valores? La dirección IP, dos puntitos y un número de puerto, ¿sí? Si ustedes se fijan, este número de puerto es el número de proceso, sería, que se está ejecutando en mi máquina, que tiene un valor mayor al 49.151, ¿sí? Que dijimos recién, porque es un puerto privado o dinámico. Tiene un significado local en mi máquina. Abran ustedes una pestañita. Bueno, no pierdan tiempo. Si ustedes ejecutaran el netstat -n en la máquina de ustedes, ¿podrían aparecer estos mismos números de puerto o no? ¿O no se pueden repetir? ¿Podrían tener estos mismos Sí, números sí, de se puerto? pueden repetir. Claro, perfecto, porque son puertos privados. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Este sería el socket de origen, o el socket de mi máquina. Mi IP con mi número de puerto. Esta que dice dirección remota sería la identificación del socket remoto con el cual yo me estoy comunicando. ¿Qué tipo de servidor es este? A ver si se dan cuenta. ¿Qué aplicación está ejecutando? Una página web con HTTPS. Exacto. Muy bien, muy bien. Una página web HTTPS. Perfecto. Entonces, yo estoy conectada con este proceso, con este puerto, a esta dirección IP, que es la del servidor, HTTPS. ¿Sí? Entonces tenemos el socket origen, sería de mi máquina, con el socket destino. Acá están los dos sockets abiertos. Y acá esta columna me dice el estado de la conexión. Established significa que está establecida la conexión y que se están intercambiando datos. ¿Sí? Acá fíjense, me aparece el close wait, time wait, que no es lo mismo, ¿sí? Acá pueden aparecer muchos estados. Ahora los vemos. Acá yo solamente pude capturar estos. No pude capturar más porque depende justo en qué estado estaba cada una de las conexiones. Vamos a los estados. Esta sería la última columna. El establish se están intercambiando datos, ¿sí? Este es muy difícil de pescar, este estado. Es justo cuando se está intentando iniciar una conexión. Acá se vería el primer segmento del establecimiento de la conexión con el bit SYN encendido, ¿sí? Si justo uno pesca que se está estableciendo la conexión, diría así en el estado. O sea, todavía no está establecida, se está tratando de abrir. El fin wait, fíjense qué significa esto. Que el socket está cerrado en un sentido, no en los dos, ¿sí? Y el time wait, también está cerrado el socket, pero en el otro sentido. Entonces, se puede saber quién terminó primero, como quien dice, ¿sí? En este caso, ¿en cuál de los dos lo cerré yo? A ver si se dan cuenta. ¿El fin wait o el time wait? ¿Quién cerró primero? ¿Qué dice acá? El socket El está... time wait sería. ¿Cuál? El time wait sería. Sí, pero ya me olvidé que pregunté. ¿Cuál sería de los dos que cerraron? ¿Yo o el servidor, por ejemplo? Yo, ¿Nosotros? el que cerraría el cliente, sí. Perfecto, muy bien. El cliente lo cerró, pero está esperando que sigan los datos que vienen en la red, ¿sí? Que los datos que están viajando desde el servidor para mí. Es decir, bueno, hay formas de ver cuál es el socket que está cerrado. Cuando el socket ya no se usa, ¿sí? Para nada, se cierra, se dice closed. Este también es difícil de pescar para la captura. Y el close wait dice que ellos cerraron, el servidor cerró, ¿sí? Y nosotros, o sea, el servidor intentó, o cerró, mejor dicho, la conexión. Fue el servidor el que mandó un fin, por ejemplo. Todos los servidores, esto no lo vamos a poder ver nosotros nunca, a no ser que tengamos un servidor levantado. Los servidores, cuando están levantados, están en el estado de listen, de escucha. Están
esperando recibir conexiones, ¿sí? Y acá, en el closing, es cuando es muy difícil también capturar esto. Los dos ya enviaron los bits fin y están los últimos paquetitos, segmentos mejor dicho, terminándose de enviar. Los más comunes son esos que capturamos recién. Esto deberían verlo en la parte práctica, ¿sí? Por eso les pregunté, porque todos estos son comandos de red que van a ver teóricamente el netstat-r, el root print, el ping, el traceroute, todos esos deberían irlo, algunos ya los han visto, otros ya los van a ver, el nslookup. Yo nada más se los muestro los comandos, les cuento que existen y después ustedes practican en la parte de los viernes con los profes del práctico. Veamos capturas, a ver, ¿quieres a ver si puedo terminar? Sí, vamos a poder terminar. Vamos a ver un poco de capturas de todo esto que estuvimos hablando hoy de las cabeceras. Acá tenemos una captura del Wireshark del protocolo UDP. Tengo expandido, fíjense, la cabecera de IP, Internet Protocol, y expandí también la del UDP, ¿sí? El User Datagram Protocol. Acá están los campos muy sencillos del UDP, que es el puerto origen y el puerto destino. ¿Alguien se acuerda para qué era el 53? Bueno, lo pueden ver acá. Domain Name System. ¿Qué es esto? DNS. El DNS es una aplicación que se usa para resolver nombres de dominios a dirección IP, ¿sí? Entonces, cada vez que el navegador de ustedes lo abren y ponen www algo, Santander Río, por ejemplo, el servidor tiene que mandar una consulta a un servidor, mejor dicho, perdón, el navegador de ustedes tiene que mandar una consulta DNS tratando de resolver ese dominio porque para aprender o para conocer la dirección IP del servidor del banco. Porque cuando uno encapsula en un paquete IP, no puede poner www Santander Río, tiene que poner la IP del servidor. Para eso existe el DNS. Entonces, esta es una aplicación que se encapsuló, el DNS corre sobre UDP normalmente, y eso se encapsuló en un paquete IP. Esa sería la idea. Entonces tenemos la aplicación. No lo expandí, ¿sí? Porque no me entraba todo en la diapositiva. O sea, cuando veamos el DNS, vamos a ver capturas del DNS expandido. Acá vemos puerto origen, puerto destino. Fíjense los valores de los puertos. Este paquete, ¿dónde se generó? ¿En mi máquina o en el servidor? A ver si se dan cuenta. ¿Es un segmento que va del cliente al servidor o del servidor al cliente? El cliente servidor. Perfecto. ¿Cómo te diste cuenta, Matías? Porque el source port es 60.000. Perfecto, porque es mayor a 49.151, ¿sí? Es un puerto dinámico privado, perfecto. Y el puerto destino es un puerto público, entonces es un servidor, en este caso de servicio DNS. Siempre hay una lógica entre este valor y esta aplicación que está acá. Si acá dijera HTTP, acá diría 80. Si fuera HTTPS, diría 443, ¿sí? En este caso, como es DNS, dice 53. Ahí está, el puerto origen, puerto destino, y eso se encapsula en un paquete, ¿sí? Perfecto. Y algo muy importante, ¿se acuerdan cuando vimos la cabecera del IP? Vimos el campo protocolo y ahí decíamos lo que se estaba encapsulando. Bueno, en este caso, lo que se está encapsulando es un segmento UDP, por eso es que acaba el código 17, que el tan amable del Wireshark lo traduce y nos pone UDP, porque nosotros no tenemos por qué saber todos los códigos, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero que vean es que el IP sabe qué está encapsulando. Está encapsulando UDP. ¿Por qué lo tiene que saber? Porque este segmento, cuando llegue al destino, el IP se lo va a tener que entregar a la capa de transporte. ¿Pero a quién se lo va a entregar? Tiene dos para entregarlo, a TCP o a UDP. Entonces se fija qué dice en este campo y en base a eso se lo entrega al proceso de UDP. ¿Está? Acá hay una captura del TCP. A ver, déjenme ver que no me acuerdo. Bueno, voy a hacer clic y verse en las flechas. Ahí está el IP no lo expandí, la capa de IP está acá comprimida, porque el TCP tiene más campos, ¿sí? Fíjense todos los campos que tiene el TCP. A ver, de nuevo, es un paquete que va de una computadora a un servidor, o de un servidor a una computadora, ¿y a qué tipo de servidor? Ahí se los marco, a ver. Ahí está. Para que miren ahí. ¿Es un segmento que salió de mi máquina o que recibí? Se salió nuestra máquina. Perfecto.
Bien, a un servidor HTTPS, ¿sí? Porque ahora ya aparece el 443, perfecto. Ya no corre, el HTTPS corre sobre TCP. Por eso es que tenemos acá el protocolo TCP, ahí está, Transmission Control Protocol. Muy bien. Bueno, acá están todos los campos, número de secuencia, ¿sí? El número de reconocimiento, el Acknowledgement Number. Y acá fíjense, ¿qué bit está encendido de los flags? El amable del Wireshark me lo traduce y me pone el SYN. Entonces, este segmentito es el primer segmento del establecimiento de la conexión. ¿Por qué me doy cuenta que es el primer segmento? Porque tiene solamente encendido el bit SYN. ¿Estamos? ¿Por qué es importante saber esto? Porque ustedes dicen, no, pero ¿para qué me interesa a mí saber que si hago capturas y veo muchos segmentos que tienen el bit SYN encendido, a mí, ¿qué me interesa? ¿Saben para qué nos interesa? Porque con estos segmentos se puede hacer un ataque de denegación de servicio. Yo puedo tirar abajo un servidor simplemente mandando muchísimos segmentos con el bit SYN encendido, ¿sí? Puedo, porque ¿qué significa? Que le digo al servidor, establecer una conexión, abrir un socket, abrir un socket, abrir un socket. Son sockets falsos, pero el servidor los va a abrir y va a ocupar renglones de su tabla. Entonces, cuando venga un cliente inocente y bueno, o sea, un cliente verdadero, le va a dar ocupado el servidor y no se va a poder... Sí, Franco, perdón. ¿Ibas a preguntar algo? No, fue sin querer. Si viene un cliente verdadero, como quien dice, a establecer una conexión, el servidor no va a poder porque tiene todas las conexiones ya, toda su tabla saturada de conexiones falsas, ¿estamos? Entonces uno, si ustedes no sé a qué se van a dedicar, pero si llegan a ser administradores de red, hacen capturas y si capturan muchos segmentos que tienen el bit SYN encendido, pueden darse cuenta que están queriendo atacar al servidor, ¿sí? Ahí está el tamaño de la ventana, fíjense, 8192. Esta es la ventana de recepción. Esta que dice Windows Size Value, ¿sí? Y como es un establecimiento de la conexión, están activos todo el campo opciones, fíjense. No las vamos a ver cada una, pero está el Maximum Segment Size, que es el tamaño máximo del segmento, el escalado de ventana, los ACK selectivos, ¿sí? Acá les logré capturar ¿qué segmento? Si tiene el bit SYN encendido y un ACK. ¿Qué segmento será? ¿El primero o el segundo? La confirmación del server al cliente de que se Perfecto. establezca la conexión. Muy bien, César. Entonces, es el segundo segmento del establecimiento de la conexión, es el segundo, el que va desde, acá dice, el servidor al cliente. ¿Estamos? Muy bien. Y le manda sus opciones, le manda las opciones que él va a manejar, el servidor piensa manejar. Bien, el puntero urgente está en 0, porque no hay nada, el puntero urgente. ¿Está? Bueno, y el campo opciones. ¿Y esto qué será? Debe ser de datos. Acá ya hay una transferencia de datos. Entonces en los flags solamente llevamos una ACK, ¿sí? Eran datos desde mi máquina al servidor HTTP. Hay un número de secuencias, ¿sí? Este es el valor del primer byte que va en la carga útil o en la carga de datos, que es el 197. Y acá, por ejemplo, hay un acuse de recibo. Si yo le estoy mandando al servidor el valor 2905, ¿qué significa? Que recibí correctamente hasta qué byte. Yo, o sea, mi máquina. Que me manda. 2904. Exacto. Muy bien. Que desde el servidor hacia mi máquina llegaron 2904 bytes y llegaron correctos, ¿sí? Por eso que le mando un acuse de recibo. Muy bien. Ah, bueno, ahí está. Ahí estaba señalado. Y los flags. Bueno, con esto terminamos entonces nuestra unidad o la partecita del protocolo TCP. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver traducción de direcciones de red, que es NAT y tipos de NATs, y de traducción, y si podemos empezamos ya a ver las aplicaciones. ¿Se va entendiendo lo que vamos viendo? Sí, profe. Sí. Por lo Bueno, menos. me alegro mucho.